Ahí. Hola. ¿Se escucha? Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de poder estar aquí muy bien acompañada. Me ha dicho Eduardo que he tenido la gran suerte de encontrarme con todos los guaperas de la plataforma, ¿verdad? Entonces eso se agradece, ese detalle. Muchas gracias por continuar aquí. La verdad que está siendo un excelente primer encuentro de las distintas entidades que nos dedicamos al tema de la inmigración. Hemos aprendido, estamos aprendiendo y continuamos en esta línea de aprendizaje y de encuentro, que esto no es solamente un espacio donde venimos a escuchar, también es un espacio donde venimos a vernos, a encontrarnos, a abrazarnos y a compartir, ¿no? Y que a partir de estos encuentros pienso que van a salir muchas cosas muy importantes y muy interesantes para la población migrante. Sin perder el tiempo. Perdón, una cosita, Misa. Sí. Presentate por tu nombre y a Natalia, porque los demás nombres están ahí. Vale. Yo te conozco, pero me gusta que todos te conozcan. Vale, bueno, yo como digo, somos los viejos lobos de mar. Somos personas que hace mucho tiempo estamos trabajando en el ámbito migratorio y además yo soy cooperante, he estado trabajando 5 años en Colombia. Mi nombre es Mirta Sotomayor, soy trabajadora social. Comencé mi trabajo con inmigrante con la población de Paraguay, con la Asociación Guaraní de Valencia, y a partir de ahí, de hace muchos años, estoy en el tema de migratorio, me encanta, porque tengo puesto los zapatos de la migración, porque quién mejor que un inmigrante comprende y sabe lo que se padece en este proceso migratorio. Y pienso que una persona, por más que lleve 22 años, nunca deja de ser inmigrante. Entonces, como ya tenemos los nombres, además son un poquito difíciles, es un tema bastante amplio y bastante de interés. Entonces vamos a entrar directamente en materia. Y el primer tema nos acompaña el compañero Guillermo, ¿verdad? Y el tema me encanta porque vamos a hablar de dónde venimos en el tema migratorio y hacia dónde vamos. Tiene media hora porque es un tema importante y luego los compañeros. Hola, muchas gracias por estar vosotros aquí, porque si no, la verdad es que no haríamos nada en esta mesa. Por lo tanto, vosotros sois los importantes. Nosotros somos accidentales, ¿vale? Como siempre. Ya que estábamos hablando de edad, si ella es una loba de moda, yo soy una osa, para no decir de hecho, me cuesta que la gente crea que yo soy inmigrante. Yo estoy del otro lado. Entonces, bueno, en mi país de origen, desde luego, ya me tienen fichado. Tú eres español, ¿no? Pues, ya no discuto este tipo de cosas. Y eso también está bien, porque eso demuestra que hemos avanzado. Y que el principio que era el shock, y donde soy yo, boliviano, que leo, pues mi periódico, y te preguntaba, ¿pero cuál es tu periódico? El de La Paz. ¿El de Santa Cruz? No, el de La Paz. ¿Pero cuántos años lleva en España? 20 años. Dice, y no sabes que puedes votar, y no sabes que tienes un taxi. Es decir, todo este tipo de cosas hemos ido avanzando. A efectos prácticos, las leyes siempre es un gran acontecimiento, porque es la voluntad de la sociedad, que no digo que es buena o mala, pero la voluntad de organizar una serie de derechos y una serie de obligaciones, ¿vale? La ley de inmigración es una ley muy complicada, porque en términos de integración, los que nos dedicamos a la creación de instrumentos y políticas para intentar que todos los ciudadanos alcancen la misma capacidad de defender sus derechos y sus obligaciones, corta eso, porque trata específicamente a un grupo de personas determinadas. Por lo tanto, si yo digo que soy inmigrante toda la vida, no está en mi derecho como ciudadano español, en ningún sitio. Y evidentemente el resto de la gente que no está sensibilizada, porque es lo que sigo, digamos, hay dos cosas de las leyes, de todas ellas.
situación que sigo criticando. Uno, no incluye. Y los españoles dirán, ¿qué queremos de inmigrantes? Tú no tienes que convivir con los inmigrantes. Los procesos formativos que recogen las leyes, los derechos a entender el idioma, el derecho y las oportunidades que en un momento dado brinda el Estado español, cada vez mayores, a la población que viene de fuera, ¿por qué no puede repercutir sobre los españoles? Porque lo digo porque no lo hicieron en Francia, nunca. Y ahondaron más en el nacionalismo francés, y cuando realmente las personas que se identificaban como franceses, pero con manifestaciones culturales que no tienen los franceses, se presentaban un trabajo, pues la llamaremos. Era la respuesta. Hasta que se produjo la revolución del México. Porque la gente se cansó, pero se cansó de no ser aceptada como ellos querían ser aceptados, como franceses. Es decir, no hubo espacio. Por lo tanto, una de las cosas que tampoco hay en la ley, y me dice, eso es imposible, sí, es posible, de hecho debe ser así. Las leyes deben de ser pactadas, pregunto, cuando hay una ley específica para las mujeres, ¿el Estado español se comunica con los grupos de mujeres para saber cuáles son sus necesidades? Normalmente sí. Ha costado mucho, pero normalmente sí. Por lo tanto, se ha enriquecido las leyes, ¿entiendes?, de defensa de los derechos de las mujeres, sabiendo cuál era la casuística, qué es lo que importaba realmente, dónde estaba el fallo, qué era lo que era, digamos, el techo de cristal, en dónde se manifestaba específicamente en España, que en otros países no, y se ha enriquecido. Esto no ha sido pactado en España todavía en las leyes de migración. Los emigrantes son los deudores de la ley, pero no participan en, al menos, la introducción de datos claros y las necesidades de estas personas. El problema que tiene eso, si eres inmigrante toda la vida, esta ley te basta, pero si te nacionalizas, ¿qué sucede? ¿Qué eres para el Estado español? Lo digo porque eres sí, pero si la población española se ha acostumbrado a oírte, yo que soy de Bolivia, yo que soy de Bolivia, yo soy de Bolivia, y 15 años después de pronto dicen, no, yo soy español. Empezando por tus vecinos van a dudar bastante, ¿vale? Por lo tanto, hay un trabajo que tenemos que hacer también los inmigrantes, es decir, darnos cuenta que somos una población mestiza, culturalmente hablando, y no entramos en confusión. No hay ningún tipo de problema. Es decir, yo voy a Bélgica como belga, vengo a España como español, mi familia belga me reconoce a justito como belga, ¿entiendes? Y ya está, ¿entiendes? Pues es el precio que he pagado por abrirme la mente y abrir las posibilidades y el aspecto. Es decir, toda decisión humana tiene una responsabilidad y tiene una serie de repercusiones evidentes, que puedes llorar sobre ellas o transformarlas en algo fundamental. Puedes ser víctima del racismo hasta que Dios diga basta, hasta que tú le des la vuelta y empieces a decir, me estás insultando como tú. A mí me preguntaron cuando en Bélgica hubo un señor que se dedicó a asesinar niñas. Yo iba a un bar en Benimaclet de manera sistemática desde hacía 10 años. Y de pronto me siento y pido lo mismo delante de la misma persona y me dice, ¿qué pasa en tu país? Y me lo quedo mirando, pues lo mismo que en el tuyo. Y yo, no, coño, sí, claro, pero entiéndeme. Digo, espérate, que voy a mover el coche, que mi última víctima está tirando sangre, ¿entiendes?, por la parte trasera del coche. Y me dijo, ¿qué ha pasado? Piensa. Es decir, es un diálogo, ¿entiendes? Es decir, en realidad, ¿por qué estoy triste que en las leyes de inmigración no está la formación de la población de acogida? Porque nadie los está preparando. ¿Quién está preparando a los españoles, entiendes, para entender que nosotros somos aquí? Y además, nosotros haciendo el esfuerzo absoluto de integrarnos, ganamos unos puntos increíbles. Os pongo un ejemplo. El señor Boluda, que mucha gente lo conoce, dueño del puerto de Valencia en gran parte, necesitaba una señora para abrir mercado en los países del este de Europa, puesto que
ya están en la Unión Europea. Y puso un anuncio en el Levante que estuvo 1 año y medio de reloj, sin cubrirse. ¿Por qué? Porque el señor puesto a pedir, como siempre había pedido de todo, ¿entiendes? Tenía que saber inglés, tenía que saber castellano, tenía que saber ruso y algún idioma, no recuerdo si era el rumano, que sabéis que no es eslavo, o alguna cosa de esta. Evidentemente vacío total. Hasta que una alumna mía tenía todas estas características. ¿De dónde era? Búlgara. Y está trabajando con el señor Boluda muy a contra gusto durante mucho tiempo. ¿No tiene una española? Digo, ¿española? ¿De qué tamaño la quieres? Una española. Y entonces esa gente dice, ¿no me habré pasado? Es decir, hay que iniciar un diálogo coherente. ¿Somos nosotros los formados? Demostrémoslo. ¿Entiendes? Demostrémoslo. Por ejemplo, no estemos a la última, a la mosquilla que el primero, porque entonces confirmamos. ¿Entiendes? Confirmamos este tipo de cosas. Si la gente espera una respuesta agridulce, porque no te conoce. Por lo tanto, no conocerte es casi rechazarte. ¿Entiendes? Porque no tiene herramientas para poder acercarte a ti, lo hacen a contrario. Y se deja llevar por lo que ha oído. Fijaros que uno de los fiscales más importantes de la Comunidad Valenciana es castellonense. ¿Vale? Y este señor un día se me acerca, me dijo, ¿qué me dijo? Los romanos son unos cabrones. Digo, yo Guillermo Bastenberg. Y entonces él me dio el nombre, evidentemente, y la vez. ¿Y por qué los romanos son unos cabrones? Porque no me robó el coche y todos son cabrones. Bueno, desde ese planteamiento unicista, y yo le pregunté, ¿cómo lo conociste? Uno. ¿Pero era rumano o era ladrón? O ambas cosas. ¿Vale? Una de las cosas por lo que lamento que los españoles no estén presentes dentro de lo que es la ley, fundamentalmente porque sigue siendo antropocéntrica. Y en esta ley lo que viene a tocar son los derechos de los inmigrantes, los derechos de los nacionalizados y los nacionalizados que ya no tienen nada que ver con los inmigrantes, que son pocos. Mi mujer que es cubana, por ejemplo, es española, pero tiene que traer a su madre de Cuba. Yo no sé si hay algún cubano o alguna cubana en la tal, pero sabe lo terrorífico que es eso. Porque no hay acuerdo, no hay nada, es decir, absolutamente nada. Y hasta hace poco, dice en Cuba, era un divorcio muy malo. Pues yo no puedo traer a mi suegra. No puedo traer a mi suegra porque es muy complicado, es muy complicado traer a mi suegra. Porque está fuera. Cuba es otro espacio diferente. Por lo tanto, no se han nutrido de este tipo de cosas. Y una ley, fundamentalmente, es un acuerdo tácito entre la ciudadanía de acogida y la ciudadanía a acoger. ¿Vale? ¿Y cuál es el objetivo de esa ley? Fundamentalmente, la concordia, no el aislamiento, la concordia. Si a efectos prácticos, yo soy especialista en eso, me he dedicado toda la vida a esto, que es crear herramientas para producir integración. ¿Vale? Pero para poder integrar, los personajes tienen que estar en igualdad de oportunidades. Y si no lo están, hay que intentar mitigar esa diferencia. ¿Vale? Por lo tanto, tiene que ser positivista hacia la persona que le cuesta. Y todas las leyes hasta hoy han sido toda una serie de leyes que han dificultado la integración de los inmigrantes en este país. De manera, ese era el espíritu de la ley. Porque hablabas con un partido, hablabas con el otro, y dicen que si facilitas, ¿entiendes? Vamos a tener un efecto llamada. Es decir, el efecto llamada terminé, no sé, soñando con el efecto llamada, y que resulta que mi cama estaba llena de personas, ¿entiendes? Es decir, de tanto que lo decían los políticos de izquierda y de derecha. Es decir, efecto llamada, efecto llamada, efecto llamada. Me llamaron a Madrid, ¿entiendes? Lo del Partido Popular, diciendo, ¿qué estáis haciendo en la Comunidad Valenciana? Va a haber una avalancha de personas. Y yo digo, perdona, se están marchando los emigrantes. Era justamente la crisis económica que empezó y que duró 10 años.
Por lo tanto, se estaban desescolarizando, ¿entiendes? Un montón de niños, que fue la primera alarma que vimos, ¿entiendes? Que las personas, luego salió la ley, pues todo el mundo quería librarse de los inmigrantes. Resulta que muchos ecuatorianos se marcharon con la mísera ejecución, digamos, de lo acumulado para la seguridad social, para montarse cualquier cosa en el Ecuador. ¿Y en el Ecuador qué pasó cuando llegaron a España? Pues estaba la Senami todavía, y yo pacté con la Senami. Y la primera conversación que tuve con la Senami, que fue aquí en Valencia, les dije: no vais a saber integrarlos otra vez. Porque va a haber una reacción de tipo, ¿entiendes? Potente de la gente que no se marchó. ¿Por qué esto sí? Porque había una crisis en el Ecuador también y efectos prácticos, ¿entiendes? Había dificultad de encontrar trabajo. Por lo tanto, estas personas hubo que responsabilizarse los dos estados, digo bien España, que yo fui a Ecuador, y el Ecuador, ¿entiendes? En trabajar juntos. Eso es lo que yo quiero ver en esta ley. Que los países de origen nuestros tengan la capacidad de poder participar, al menos en parte, de su ejecución. Y hablo de refugiados, o hablo de las generaciones estas que terminamos siendo nacionales, pero tenemos que todavía homologar titulación o tenemos que traer a personas que tienen que venir aquí. Por lo tanto, estamos sujetos a dos espectros legales distintos. Pues eso tiene que ser contemplado, fundamentalmente. ¿Entiendes? Si tengo que hablar de la evolución de las leyes en este país, yo recuerdo cuando empecé en todo esto, había un abogado que me decía: ¿te vas a dedicar a la migración? Eso era la magia nuestra. Nadie quería estudiar la migración en esa época. ¿Por qué? Porque eran los extranjeros que cogían en Atea, Játea, la playa San Juan, ¿entiendes? La residencia y ya está. ¿Entiendes? Nadie se nacionalizaba, el país de origen pagaba la seguridad social, por lo tanto, no había problema de ningún tipo. Por lo tanto, era diminuto aquello. Cuando empezó a moverse, era una ley períclita, absolutamente períclita, que no contemplaba nada de lo que estaba sucediendo. Y empezó a moverse a finales del siglo pasado. A finales del siglo pasado. Imaginaros lo preparados que estábamos mentalmente a recibir no solo mucha gente, sino muy diversa, cosa que no había sucedido en Europa. Eso era nuestra gran diferencia. Lo entendieron perfectamente en Bruselas, este cambio. Nosotros no, por lo visto. Nosotros no. Las leyes, el espíritu de la ley, que es algo fundamental, era restrictiva. ¿Qué os voy a contar? ¿Entiendes? Una alucinación del tipo: usted debe permanecer en España y sobrevivir durante 3 años sin que le pille la policía, ¿entiende? Y además empadronarse. Si yo lo contaba en Bruselas, me decía: si esto es un chiste. Digo, de mal gusto, te lo puedo asegurar. ¿Entiendes? De mal gusto. ¿Y dónde te puedes empadronar? Buena pregunta. Si en realidad tú no puedes tener una renta. Al principio, y luego lentamente vas empujando y diciendo: oiga, usted en su locura se está dando cuenta de qué dimensión tiene esto. Porque claro, ¿cómo vas a conseguir que la gente que está obligada a trabajar en negro, con perdón de la expresión, ¿vale? Porque no me gusta ese color, porque lo considero, bueno, ¿me entendéis? En B, vamos a llamarlo en B. Si estás obligado, pues estás obligado. Es que yo recuerdo que el primer artículo que escribí de esto era sobre el campo valenciano, el oasis para las personas masculinas fundamentalmente, y también un cierto grupo de mujeres que se metían porque no había control, no había nada, ¿entiendes? Podían trabajar. Era el sector oasis durante muchísimo tiempo para un montón de gente. Ahora ya no, por desgracia. Entonces, evidentemente era incoherente, pero la ley era incoherente. Y lo poco que tenía de coherente además no se cumplía, que era lo más terrible, porque en realidad el espíritu de la ley era dificultar la estancia de los emigrantes y sobre todo evitar, lo siento, cada vez que lo oigo se me eriza el pelo, el efecto llamado. ¿Vale? Es que no hizo nada. Quiere decir, si un país tiene una buena situación, la gente viene, punto.
Ese es el efecto llamada, salvo que pongas España y la hundas, ¿entiendes? Pues ahí puedes parar el efecto llamada, ¿no? De hecho, se paró con la crisis, con todas las crisis. Las crisis, además, agudecen este espíritu de la ley. Y la crisis del 10 hizo una ley todavía más restrictiva. Es decir, no avanzó. Por lo tanto, a efectos prácticos, si no avanza, retrocede. Solo hubo una regularización que salvó a mucha gente, que era un mal menor, a través de la regularización a través del trabajo. Pero si uno estudia, entiende, esta regularización también es ilegal, porque produce una fractura bestial entre las poblaciones, entre los españoles y los emigrantes. ¿Conocéis a algún hijo español que tenga que cotizar a la Seguridad Social para poder renovar su DNI? No. ¿Verdad que no? Nosotros hemos tenido que cotizar una cantidad de tiempo determinado, ¿entiendes?, para poder optar a la renovación, y si no era vuelta a empezar. ¿Verdad que sí? Fijaros si era restrictiva. Por lo tanto, eso que se presentó como algo bueno, que no digo que no tuviera buenos efectos, porque al menos fijaros lo malo que era lo anterior, que algo menos malo permitió de alguna manera la entrada de un montón de gente dentro de lo que es la estructura de trabajo. En plena crisis, en plena crisis, cuando ningún español encontraba trabajo, nosotros teníamos que estar cotizando y demostrar efectivamente que teníamos derecho como trabajadores, ¿entiendes?, a poder renovar. Yo no sé cómo no hay ninguna asociación de migrantes que presentó una denuncia a trabajo, a la OIT. No lo sé, no me lo explico. Porque la habría ganado, es decir, de cuajo. Porque era una discriminación absolutamente bestial. Muy bien. Por lo tanto, hemos ido avanzando. De hecho, puedo decir, he oído una persona muy interesante y muy amiga mía que ha dicho, criticamos nuestras leyes, esta, que ellos van a explayar muchísimo mejor que yo. Es un oasis, esta ley. Y les digo que sí, lo es. ¿Ha sido un avance? Sí. ¿Ha sido todo el avance que a mí me habría gustado? No, porque hay dos cosas fundamentales que son, dentro de la ética, algo que considero fundamental: la participación del que va a tener que obedecer y va a tener los derechos, para que él pueda sentirse corresponsable de este tipo de ley, ¿vale? Pues no te dejan. Las mujeres sí pueden opinar en un momento dado, ¿entiendes?, sobre las cosas, salen a manifestarse y todo eso. Una manifestación de inmigrantes no está muy bien vista dentro de la sociedad europea en estos momentos, ¿vale?, por sus derechos. Como ciudadanos, no estoy hablando de españoles ni inmigrantes, estoy hablando como ciudadanos. Esto nos acerca a la ciudadanía, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser proactiva, puesto que en realidad el objetivo es que podamos de alguna manera convivir en paz y con tranquilidad con nuestras diferencias, con las diferencias de otras personas. Y tampoco nos asombremos, porque yo todavía no he visto español clonado, ¿vale? Es decir, cuando yo daba en la Universidad de Castellón, que es cultura, y prohibía a mis alumnos a decir, no quiero saber nada de comida, nada de idioma. Durante media hora estaban en silencio, no sabían de qué carajo hablar. Por lo tanto, estamos dispuestos a matarnos por una cultura. ¿Pero qué cultura? La cultura de mi barrio, de mi familia es católica, la vecina es protestante. Es decir, ¿de qué? Por lo tanto, en España también hay un montón de conglomerados, ¿entiendes?, que son a veces más cercanos que nuestros propios compatriotas, porque tienen cosas en común con nosotros. Estamos ready, Por lo mano, tanto, así la que sociedad vámonos es para si la es calle a buscar multidiversa, galletas sanduchinas. asumámosla. No solo en términos sexuales, ¿entiendes?, sino también en términos sociales. Yo no tengo nada en común con este señor que tengo al lado, ¿entiendes? Él es guapo, yo no, ¿entiendes? Y sin embargo, ¿entiendes?, convivimos, apenas, pero convivimos. Por lo tanto, de eso se trata. Y tenemos, si yo le preguntaba a mis alumnos también, vamos a ver, eran todas mujeres, con mucha rabia mía, no porque fueran mujeres, sino porque no había hombres. Entonces, yo les preguntaba, ¿somos muy diferentes el uno del otro?
Y se me quedan mirando y me dicen, ¿qué quiere que diga este tío? Entonces, pues sí, yo soy mujer y tú eres hombre. Digo, ¿tú tienes 2 pulmones? Sí. ¿Tienes un vaso? Sí. ¿Tienes un estómago? Sí. ¿Entiendes? Sufres, te apenas por cosas similares a otro hombre, pero no a otra mujer, por ejemplo. ¿Entiendes? Cuando complicas las situaciones te das cuenta de que el paradigma de nuestra sociedad está mal construido, igual que estas leyes. Está construido sobre la diferencia y no sobre la similitud. ¿Entiendes? Desde que asumí eso, yo tengo problemas con la fealdad o la peldecía, vamos a llamarlo así, de las personas en función de su edad. Es decir, cuando eres joven y te preguntan, ¿te enrollarías con una tía de 60 años? Y dices, porque es cultural. Pero, ¿y eso no se puede revertir? Pregunto, ya que hemos puesto todo eso en el cazo y que todo el mundo puede definirse en un momento dado sexualmente, pues por edad, el edadismo también es una ¿cómo se llama esto? Una discriminación, que se está de hecho demostrando y que entra en confusión con algo que hace absurdo a estas leyes. ¿Entiendes? Que es la estupidez humana. Porque si yo retiro, es decir, si mientras la persona no se muere, ni pierde la dentadura, ni empieza a tal, y sigue trabajando, no lo voy a tirar. Porque resulta que me resulta más barato, ¿entiendes? Mantenerlo, tiene mucha experiencia, lo puedo repercutir y todo esto. Si cojo a 2 jovencitos, me sale más barato, pero van a cometer muchísimos más errores. Por lo tanto, ¿qué sucede? Yo estoy fomentando se mengue el edadismo, pero si no tengo en consideración la no absorción de la mano de obra de la gente joven, les estoy dificultando todavía más. Por lo tanto, de la misma manera tengo que tener cuidado a través de esa ley de migración, tiene que ser transversal con las leyes de trabajo, con las leyes de vivienda, de escolarización. Tiene que tener en cuestión todo este tipo de cosas y tener en configuración cuáles son las necesidades de todos los ciudadanos. Sí. ¿Ya estoy de acuerdo? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya sé cómo llegué a viejo, sin darme cuenta. Bueno, simplemente terminar a una cosa que considero. Las leyes siempre son una oportunidad, porque nos da el camino que quiere seguir el gobierno, ¿entiendes? Lo que ha querido pactar, lo que no ha querido pactar, por lo tanto, tenemos que seguir expresando y tener la capacidad de exigir cada vez más a la administración pública una democracia participativa, no representativa. ¿Qué significa eso? Que el tejido que vosotros representáis tengáis la posibilidad de manera cíclica y continuada de al menos informar de las situaciones en que están sucediendo. Yo voy mucho más lejos y de exigir, ¿vale? El cumplimiento de las cosas. Y eso nos engloba a todas las ONGs, a todas las asociaciones que pelean, por lo tanto nos podemos encontrar en esas mesas. Por lo tanto es fundamental. Y terminar, la ley siempre viene sucedida por otra ley. Aquí la ley ha producido un vicio de forma, ¿vale? De la misma manera que no había leyes, ahora ha habido leyes sin parar. ¿Os dais cuenta de lo terrorífico que es eso? Porque es que al público que va dirigido no tiene la capacidad de poder asumirlo, y ya yo. Pero lo más grave es que ni los tribunales, ni los abogados, ni las personas tienen ni idea finalmente. Por lo tanto, quien atesora este conocimiento son estas 2 personas que van a hablar ahora mismo, cuando yo me calle, claro. Entonces, a efectos prácticos, hay ahí una disfunción. Estas personas deberían de ser recibidas de manera sistemática por toda la administración pública, desde lo que son los ayuntamientos, como las regiones, como a nivel superior. ¿Vale? Y que además estas personas que tarde o temprano, uno de los alcaldes de Bruselas, que sabéis que está tal, de origen es turco,
otro alcalde es marroquí, de origen. ¿Vale? Es decir, eso va para adelante. Va para adelante. Irreversible. Irreversible. Ahora bien, la que viene, están muy atentos. Porque Bruselas está cerrando el grifo, porque hay una proliferación de lo que habéis hablado ya, de la extrema derecha, que lo que quiere es expulsar a inmigrantes. Y os pongo solo dos ejemplos de lo grave que puede llegar a ser. En Francia, personas con residencia les están quitando, ¿entiendes?, prebendas positivas, es decir, derechos ya adquiridos. ¿Vale? Hace casi 15 años ya, en Inglaterra, ahora la señora May, mucho antes de Boris Johnson, sabéis que Inglaterra pidió ayuda a la Commonwealth en los años 46, 47, 48 para reconstruir Inglaterra. Y se les dio un papel a estas personas que venían de Jamaica, India, Pakistán y todo esto, entiende como que podían residir en Inglaterra siempre jamás, ¿vale? Por agradecimiento. A sus hijos les preguntaron a la señora May si todavía tenían ese papel. Si no lo tenían y tenían la desgracia de haberlo perdido por lo que sea, eran repatriados. Ingleses nacidos en Inglaterra. Vamos a continuar. Quiero pedir disculpas a Lorena porque no la presenté, tenía que presentarla a Natalia. Además me quedo ella es mi compañera que está con nosotros en la mesa, está tomando nota de lo que se está hablando esta tarde. Y soy más palabras. Voy a dar paso a los compañeros expertos en extranjería y van a hablar sobre los principales cambios del nuevo reglamento de extranjería del 2020. Vale. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la verdad que en primer lugar agradecer la asistencia del público, que desde luego, como ya ha dicho el compañero Guillermo, sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Vamos. Bueno, en segundo lugar, agradecer a Guillermo por los 2 minutos que me ha brindado para el vídeo. Intentaré dejarle otro minuto a compañeros. Pero bueno, para pegarnos un poco al guión y no dejarme nada de las notas que tenía apuntadas, pues bueno, intentaré de una forma bastante ágil, pero intentando abarcar todo lo que me interesa contarles. Bueno, como sabréis, el Consejo de Ministros del pasado 19 de noviembre aprobó el nuevo reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, el Real Decreto 1155 del 2024, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 20 de noviembre y que se prevé que entre en vigor pasados 6 meses, es decir, el 20 de mayo de 2025. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas fechas? Por cómo se va a dar el proceso de transición entre una norma y otra. Es decir, si iniciamos una solicitud, o sea, presentamos una solicitud, pues estando vigente la actual regulación, si esta se resuelve cuando todavía no ha entrado, o sea, es decir, antes del 20 de mayo, no, está claro que se tramitará y resolverá conforme a la normativa vigente a día de hoy. Ahora, si una vez presentada ya pasa a resolverse cuando ha entrado en vigor el nuevo reglamento, tendrá el solicitante, el interesado, pues la posibilidad de escoger entre la aplicación de una y otra siempre y cuando se reúnan los requisitos que recoge la nueva normativa. Bueno, pues bien, el propósito principal de este nuevo reglamento es reforzar la integración de las personas migrantes a través de 3 ejes claves como son la formación, el empleo y la familia. Y bueno, a medida que vayan comentando un poco los cambios que han habido, daré cuenta cómo responden claramente a estos tres patrones. Vale, el objetivo entonces es reforzar y ampliar las vías de regularización de las personas migrantes para que digamos, puedan integrarse de una forma plena en la vida, es decir, ser sujeto de derechos y obligaciones. Se manejan unos números de unos 300.000 regularizaciones anuales en los próximos 3 años. Unos números que me encantaría que fueran así, pero que los veo un poco demasiado optimistas, sobre todo para los plazos que se están manejando en las oficinas de extranjerías. ¿Qué plazo es, perdón? Y pues a mí me están saliendo tanto
denegaciones o concesiones hasta pasados 6 meses, o sea que la verdad que o recurren rápidamente a lo que es la inteligencia artificial o me parece que con los recursos humanos con los que contamos va a ser complicado cumplir esta meta, pero bueno. Una de las cuestiones que se ha modificado es que la mayoría de las autorizaciones que recoge esta normativa ya desde ab initio, es decir, desde el inicio, ya cuentan con el permiso de trabajo, cosa que con anterior no pasaba. Y creo que es algo, por eso contaba lo de los 3 Fs, la formación, el empleo y la familia. Pues esto claramente va de la mano del empleo. También se pretende a través del reglamento simplificar lo que son los procedimientos administrativos. Aquí venía lo que comentaba de los retrasos que están teniendo. Luego ellos tienen un plazo para resolver de 6 meses, pero bueno, más bien viene siendo el doble, no cuesta meterlo. Entonces, se intenta eliminar esta burocracia que hay pues, en todas las solicitudes de residencia y trabajo, y entre algunos ejemplos, por ejemplo, que puedo dar de cómo se va a intentar simplificar, pues son, si bien es cierto que las autorizaciones iniciales siempre tienen una duración de 1 año, ya van a poder renovarse por 4, cosa que en la anterior regulación no pasaba. ¿De acuerdo? Entonces ahí generamos una estabilidad entre lo que es la persona migrante y el empleador también. Bueno, entrando ya un poquito en lo que son las figuras que alberga este reglamento yo voy a tratar las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, tanto por razón de arraigo de segunda oportunidad, razón de arraigo social, razón de arraigo socio-laboral, socioformativo y familiar. Si bien el familiar ha quedado bastante vacío de contenido, bueno, para empezar por eso, porque poco hay que decir. Este arraigo familiar, digamos que ha sido absorbido por lo que es la reagrupación familiar hoy en día, que sí que ha tenido algunos cambios que debemos tener en cuenta también a la hora de estudiar si nos conviene iniciar una solicitud para aprovechar lo que es la regulación de hoy en día o la que viene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, contamos con una modificación en el sentido de los ascendientes. En el arraigo familiar sabemos que a partir de 65 años, ascendientes los podíamos traer sin necesidad de justificar nada en absoluto, simplemente pues que eran los ascendientes, vamos. A partir de ahora se suprime el límite, ese límite se eleva hasta alrededor de los 80 años, pero para traerlo ya tienes que demostrar o bien que carecen de apoyo familiar en su país de origen, que deben acreditar que viven a cargo del familiar español y que concurren razones de carácter humanitario, ¿de acuerdo? Otra cuestión importante es el tema de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos de españoles antes podía regularse a través de también lo que es el Real Decreto 240/2007 de ciudadanos comunitarios y familiares, ¿vale? Y ahora se va a llevar a cabo a través de la regulación familiar también. Aquí había un límite de edad de 21 que se ha subido a 25, ¿vale? Todo esto también se lleva para lo que os comentaba, para pues, fomentar la regulación, o sea, que la familia, que los hijos puedan convivir con sus padres y, bueno, y desarrollarse la vida en su compañía. Vale, entonces, el familiar ha quedado absorbido, digamos, por la regulación familiar, básicamente. El arraigo de segunda oportunidad, que es el primero que regula la normativa y creo que es el más novedoso de alguna manera. ¿Qué tenemos? Lo que nos dice la norma es que poder optar al arraigo de segunda oportunidad, o sea, que para poder optar al arraigo de segunda oportunidad ha de haber sido titular de una autorización de residencia que no hubiera sido otorgada por circunstancias excepcionales. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Que en los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de solicitud y cuya renovación no se hubiese producido por motivos distintos, no se hubiera producido por motivos distintos a razones de orden público, seguridad y salud pública. ¿De acuerdo? Si fuera uno de estos casos que no se le pudo renovar por estas cuestiones, será posible solicitarlo si existe una sentencia denegatoria sobre el término o solución de la pena en el procedimiento que se ha llevado a cabo para juzgar estas cuestiones. ¿Vale? Entonces esto está un poco destinado a darle esa posibilidad de reintegrarse a esas personas que se han quedado en lo que es el supuesto de lo que se conoce como una irregularidad sobrevenida. Bien.
siguiendo con el arraigo social es prácticamente similar. Lo que se ha bajado es el plazo de permanencia, ¿vale? Ya no tenemos que estar 3 años, sino que tenemos que estar 2, es suficiente. En eso se ha, digamos, uniformizado. Antes variaban entre 2 y 3, pues ahora 2 años prácticamente todos, menos bueno, el arraigo familiar. El arraigo familiar además se otorga de un plazo inicial por 5 años. Pero bueno, como ya va a caer el desuso, seguramente, pues como está regulado, poco nos interesa. Bien, el socio formativo. El socio formativo sí que, bueno, sabemos que pueden acceder a este arraigo las personas que lleven al menos 2 años y estén matriculados o haciendo formación profesional de grado medio, curso de especialización o cursos o formación conducente a obtener un certificado de profesionalidad. ¿De acuerdo? Aquí han habido un par de modificaciones interesantes que son, por un lado, que vamos a poder trabajar desde el principio, ya no vamos a tener que pasar ese año de cursando los estudios que no te permitían trabajar y después ya tenías que solicitar la autorización de trabajo, aportando un contrato relacionado con la actividad formativa que habías cursado. Bueno, ahora ya vas a poder trabajar un máximo de 30 horas, pero bueno, ya bien está, ¿no? Porque, bueno, por otro lado vas a tener que aportar en el socio formativo un informe de integración, lo que se conoce como el informe de arraigo social, ¿vale? Esto es importante porque, bueno, aquí de esta forma se va a acreditar que tenemos lazos con la sociedad y que hemos integrado de manera óptima. Bueno, como les comento, este es bastante similar al que ya tenemos. Bueno, ese sí, el socio formativo. Bien, el sociolaboral, un poco lo que venía a ser antes el laboral, pero bueno, sin necesidad de tener que demostrar esas horas trabajadas previas, sino que ya puedes aportar un contrato, incluso puedes aportar más de un contrato, de forma simultánea que trabajes. Trabajadores del sector agrario podrán también presentar contratos que se vayan a llevar a cabo de forma concatenada, siempre y cuando se respeten unos mínimos que son las horas que tienen que cumplir, que son 20 horas mínimas por lo que te exigen, y que por lo menos alcance el salario mínimo profesional. ¿De acuerdo? Esas son las 2 cosas que la normativa más te exige. Y creo que el tema de arraigos ya los hemos comentado. Vale. Yo lo que quiero también transmitirles es que tenemos que ser pacientes, tenemos que ser cautos y esperar a ver, porque una vez el reglamento entre en vigor va a entrar en escena un actor que va a adquirir mucho protagonismo, que es la administración, son las oficinas de extranjería. Hay que ver cómo hacen aterrizar toda esta batería de nuevas medidas, ¿vale? Porque lo que sí que esperamos, por lo menos los profesionales, los operadores jurídicos, porque que exista cierta uniformidad, ¿vale? Que si yo presento una en la Comunidad Valenciana, se pueda prever que va a ser lo mismo que me exigen en Murcia o verdad, ¿vale? O sea, vamos a intentar. Bueno, por dejarle un minutito a mi compañero, pues la verdad que... Si quieres, ¿nos puedes hablar un poquito del tema de asilo? Sí. Que es un tema que a mucha gente le preocupa ahora en este momento. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a mis compañeros por estar aquí y gracias particularmente a Guillermo, porque creo que más allá de que sea importante el hecho de plantear cuáles son las novedades, pero que bueno, que eso al final se puede plantear en cualquier reunión con cualquier letrado que la verdad que levantas una piedra y te sale el cuadro. Lo importante de aquí era todo el sentido que hemos escuchado de parte de Guillermo. Es decir, yo creo que estamos en un congreso en el que, más allá de explicar artículos y tal, que es importante también y que entiendo que queremos saberlo, lo importante es que salgamos de aquí teniendo una perspectiva de hacia dónde vamos y de dónde venimos y cuáles son los horizontes que un poco estamos teniendo. Por eso creíamos que era muy importante que Guillermo aperturase esta mesa y que nos situase un poco en el mapa de cuál es nuestro recorrido y qué podemos esperar en los próximos años. Entiendo que eso es lo fundamental en este congreso. Más allá de ahí, bueno, nada, comentar de forma somera cuáles son las repercusiones que esta ley tiene para los solicitantes de asilo. Pero como sabéis, la ley de asilo no es otra ley, no es
el reglamento de extranjería no toca el asilo, pero ¿qué hace? Lo regula tangencialmente. Es decir, en aquellos puntos de contacto que tienen todos los permisos de residencia y trabajo para las personas que tengan asilo, pues lo que hace al final es regular toda esta figura de forma indirecta, ¿vale? Esta es una ley que, ¿qué pasa? El legislativo lo que está viendo y lo que entiende es que está viendo un uso fraudulento del sistema de asilo. Eso es lo que percibe y eso es lo que intenta atajar con esta nueva regulación, ¿vale? Uno puede tener opiniones al respecto sobre si el uso es abusivo o no es abusivo, pero lo que no se puede hacer en ningún caso es dejar a las personas en una situación de inseguridad jurídica y en un limbo en el que al final no te sabe dónde mover. Es decir, si la gente usa el sistema de asilo es porque no tiene otra opción. Si tú estás diciendo que están abusando del sistema de asilo, dale otra herramienta a la persona. Porque al final, si lo que le vas a decir es, no, me estás abusando del sistema de asilo porque vas a poder conseguir un permiso de residencia a los 6 meses, y dices, no, es que estás abusando de él, vale, pues dale otra figura. Dale otra figura. ¿Vale? Uno entiende que el sistema de protección internacional tiene unas causas, tiene un origen y tiene un fundamento que efectivamente no debería ser utilizado para otras funciones, pero la realidad es que las personas que llegan aquí, nosotros estamos cansados de decirlo, te vienen a ver, a lo mejor llevan aquí 4 meses y es que lo único que puedes decirle es que pide asilo, es que no tienes otra opción, es que no puedes hacer otra cosa, o te casas con un español, pero es que no hay otra, es que no hay otra. En cualquiera de los casos, lo importante, ¿vale? Ya bajando un poquito a tierra y hablando un poco en términos más técnicos, bien, aquellos solicitantes de asilo que una vez que entre en vigor la norma, aquellos solicitantes de asilo que lleven 6 meses ya de forma irregular se van a poder acoger a la disposición transitoria, ¿vale? Durante 12 meses van a tener la oportunidad de siempre que lleven 6 meses, que además te obligan a estar 6 meses de forma irregular. Una vez no se te haya denegado la Constitución Internacional, vas a poder acogerte a esta ley. Tenéis 12 meses, hay 12 meses, no hay más. Después estará a disposición de aquellos solicitantes que no hayan podido tener la renovación, después el arraigo de segunda oportunidad que ha explicado mi compañero, pero también será esta vía a través de esta disposición transitoria y lo otro fundamental también y es la puntilla, digamos, que le clava la ley al sistema de asilo para que no sea usado, por así decirlo, de forma fraudulenta, es recoger lo dispuesto por el Tribunal Supremo en la sentencia 103/2024 del 24 de enero, que dice: la situación de un solicitante de asilo es una situación de mera tolerancia. Eso tiene muchas consecuencias jurídicas. Tiene consecuencias para un lado y para el otro, ¿vale? Estar en mera tolerancia significa que no eres un residente regular. Eso significa que no vas a poder optar a un arraigo laboral, porque los 6 meses que tenías la condición tiene que ser de forma regular. Bien, como el Supremo dice, no, estás en mera tolerancia. Bien, pues la oficina de extranjería recoge el guante y dice, yo no doy más arraigos laborales porque no estabas en situación regular. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco estás irregular. Es que no sabemos muy bien dónde estás. No estás irregular y por tanto no estás cumplimentando el tiempo necesario de permanencia de España de forma irregular para adoptar un arraigo. ¿Vale? Entonces, vas a estar en una situación de mera tolerancia como solicitante de asilo, vas a seguir teniendo los derechos que tienen los solicitantes de asilo en la medida en la que la ley de asilo no se ha tocado, pero no te va a valer ese tiempo para solicitar un arraigo, ni te va a valer ese tiempo trabajado para el tiempo estado no te va a valer para un arraigo social, para un arraigo de cualquier tipo menos el laboral, y el tiempo trabajado durante esa etapa no te va a valer tampoco para un arraigo laboral. Lo que se busca evidentemente es desalentar el uso de esta figura. ¿Qué sentencia es, perdón? ¿La 103? La sentencia, muy bien, muy aplicada, sentencia del Tribunal Supremo 103/2024 de 24 de enero. ¿Vale? Bien, con el sistema de asilo ya había serios problemas, ¿vale? Ya lo sabemos todos, no es
ninguna sorpresa, ni es que ahora, es decir, el asilo era prácticamente imposible conseguirlo antes y va a ser prácticamente imposible conseguirlo ahora. Lo único que se está intentando con esto es vaciar un poco de carga de trabajo, de quitar carga de trabajo a las oficinas de asilo y refugio, que son las que tienen que tramitar todas estas cuestiones y que puedan enfocarse en aquellas solicitudes que tengan más visos de prosperar. ¿Vale? A partir de ahí, ese es el movimiento que hace esta ley. ¿Vale? Ese es el espíritu de la ley, como decía mi compañero Guillermo. El espíritu que tiene en este sentido es ese: acabar un poco de forma indirecta y de forma tangencial con ese uso fraudulento que entiende el legislativo, se viene usando por parte de los solicitantes de la protección internacional. Más allá de aquí, nada, lo que me gustaría es agradecer a todos haber estado en esta comisión. Ahora no sé si tenemos un ratito para escucharle un poquito, por si queréis comentar algo. Vamos a pedir que por favor las preguntas no sean demasiado particulares, en el sentido de que ya vamos a poder tener después, nos quedaremos los números, tenemos ahí fichas para ponernos en contacto, y cualquier tipo de cuestión particular vamos a estar encantados de atenderlo y tener reuniones y charlas y poderos asistir en lo que os necesitéis. Ahora, lo que nos gustaría sería un poquito más de intervenciones generales de qué nos parece esta nueva regulación, de si pensamos que vamos en el buen camino y si alguno tiene, no sé, tiene algunas propuestas, algo de derecho comparado, alguna experiencia previa exitosa que pueda nutrir un poquito el debate. Y a partir de aquí le quería dejar un minutito más a Guillermo. Bueno, primero decir que vamos a traer a su suegra, después, yo no sé si después se quejará o no, pero vamos a traer a su suegra. Y le voy a dejar un minutito más la palabra a Guillermo y después, si os parece, abrimos un... Vale, sí, vamos a dar la palabra a Guillermo. Se quedó con las ganas. Si quiere concluir y ya continuamos. Es que por lo visto los de cierta edad sufrimos de ese limbo de arraigo. Una vez que nos dan la palabra, no la soltamos. Hay dos cosas que no quiero dejar de ver. He hablado de democracia participativa, ¿os recordáis? La democracia participativa, como la edad, es un constructo. No se consigue peleando por ella, sino llenándola de contenido. Por lo tanto, pongo simplemente un ejemplo muy sencillo, que fue además casual, que fue en Las Palmas de Gran Canaria. Yo tenía un amigo que era informático, y se pidió desde una serie de grupos, asociaciones, que les creara una red entre los distintos pueblos que rodeaban lo que era la capital. Más que nada para que pudieran recoger buenas prácticas, eso que siempre oímos, ¿no? Y las problemáticas, y empezaron incluso a gestionarlas. Y por lo tanto, las asociaciones empezaron a saber que se repetían, y luego empezaron a saber que había cosas más inmediatas que otras, y luego vieron que tuvieron éxito. Por lo tanto, se rodeó todas Las Palmas, todo Gran Canaria, en esa red. Pedían dinero al ayuntamiento de Las Palmas y en la región canaria para dinero, y le decían que no. Hasta que el propio ayuntamiento se dio cuenta de que quedó aislado. Y totalmente, sí, funcionaba magníficamente el resto de la isla, menos Las Palmas, que no se enteraba de nada. Y entonces tuvieron que pedir permiso para meterse en la red. Fijaros, eso es democracia participativa. Si estamos esperando de manera sistemática que la teta de la administración empiece a fluir, estamos muertos. Dos veces. Estamos muertos porque tenemos que esperar que la teta fluya, y segundo, fluirá a quien interese. ¿Vale? Por lo tanto, el conseguir una democracia participativa que se nos tenga en consideración a las asociaciones solo pasa por una cosa: estar unidos, conocernos bien y dejar de pelear por la teta de la administración. Fundamentalmente. Y luego, para terminar, una cosa que no sabéis, incluso los más mayores, que hay una ley de integración valenciana. De hecho, me costó una bronca bestial.
Me llamaron todos los partidos a Madrid diciendo que si me había vuelto loco. Una ley, sabéis perfectamente que ahora mismo Cataluña está pidiendo la entrega de la circunscripción y del área de manejo de indicación. Eso es otro panorama que se nos abre. Cuidadín, porque si ya estábamos partidos, ¿entiendes? Cuidadín con Cataluña esto, Galicia aquello, Valencia lo otro y lo demás allá. ¿Vale? Lo digo por la aplicación uniforme de una ley general del Estado, por ejemplo. Por lo tanto, yo me atreví a sentarme con un subsecretario y decirle, ¿por qué no creamos? Yo veía en esa época como donde se acoplan las naves nodrizas de Star Wars. Pues eso, crear el acople, es decir, para que no viniera el Estado y nos dijera en un momento dado que qué queríamos en la Comunidad Valenciana como ética dentro de la ley y que no fuera, digamos, que fuera como los políticos no se dieron cuenta porque no tenía valor, pero estamos invadiendo las competencias del Estado. Entonces sabía que ni iba a recibir dinero, ni iba a tener responsabilidades, ni nadie iba aparentemente, luego me llamaron y empezaron a volverse locos conmigo, por el inmigrante. Entonces, la ley de inmigración, más bien de integración de Valencia dice lo siguiente, lo voy a resumir y no es exactamente lo que tocó. Cualquier persona que esté presente físicamente en la Comunidad Valenciana y que demuestre intención voluntariamente de integrarse dentro de la Comunidad Valenciana será considerado ciudadano valenciano. Con esto Una o dos preguntas porque tenemos los compañeros que también tienen que pasar. Tenemos la primera pregunta aquí. ¿Tenías tú la primera pregunta? Buenas tardes con todos, mi nombre es Eduardo, soy peruano y llevo 8 meses todavía acá en España y yo accedí a lo que es el asilo y no sé si, o sea, yo puedo solicitar algún tipo de arraigo si todavía o sea, o es hasta un tiempo determinado para solicitarlo. O ¿qué es lo que puedo hacer? El único arraigo que no tiene plazo es el arraigo familiar. A él sí se puede cambiar, pero yo El arraigo no. familiar es el único que no tiene plazo. Para todos los demás todavía no se dejan cumpliendo los tiempos de permanencia anteriores. De 2, en algunos casos hasta 3 en la arraigo social. ¿Y sigo con el asilo normal o desisto del asilo? No puede desistir. No puede desistir. Para Además, la vas a ley. desistir. Antes de estar ahí. Sí, no, vale. Que en este momento no tiene demasiado sentido que desistas. Para que por lo menos tienes esa. Porque esa no tengo cobertura otra jurídica. opción, ¿no? Esa cobertura jurídica. Otra cosa sería ya, pues una vez que te pones a calcular de cuando te entre la. De todas formas, te voy a decir una cosa. Las últimas, ¿sabéis? ¿Escucháis? Por lo que se dijo en la última medio mesa redonda que hubo, donde estaba la Secretaría General de Migración y tal, ni siquiera para el caso de segunda oportunidad y tal, ni siquiera que iban a tener en cuenta los desistimientos. Iban a solamente tenerse en cuenta las resoluciones administrativas firmes o las resoluciones judiciales firmes. Entonces ya te digo, son cosas que hay que esperar a ver cómo se aterrizan, pero por lo que dijeron, un desistimiento no te va a ser suficiente a ti para después poder acogerte a la disposición tradicional o lo que es el largo de su oportunidad. Me gustaría decir una cosita. Nuestros compañeros abogados pueden hacer la asesoría personalizada, por lo cual las preguntas tienen que ser generales, no qué me está pasando a mí. Acá se está hablando del debate del tema extranjería como un tema. Sé que hay muchísimas dudas y mucha necesidad, pero los compañeros luego ya les pueden dar horario y tiempo para asesoría personal. Tengo la compañera que está aquí y luego sigue la otra compañera y no sé si podemos hacer más preguntas, ya no se puede. Entonces tenemos 2 preguntas que no sean personales. ¿Sí? Vale. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Salcedo, de la Red Mundial Sin Fronteras, IAXI. Tenemos muchas personas pendientes de
regularización masiva. ¿Cómo va eso? Si de pronto nos puedes contar un poco. Sí, lo de regularización masiva es una... ostras, regularización masiva. A ver, eso en principio, cuando nosotros tuvimos la suerte de estar con Eduardo, con el compañero y con el compañero de nota también, haciendo una ronda de contactos en el Congreso. En el Congreso de los Diputados en Madrid, lo que ahí se nos informó era que eso querían que estuviera aprobado para antes de finales de año. Pero viendo un poquito las cosas, no sé, o se ponen a trabajar 24/7, 24, 25, 1 de enero, cosa que no creo que suceda, o no se va a dar. En cualquiera de los casos, lo que sí que nos comentaron que nos pareció bastante interesante era que iban a tener acceso a esta regularización todos aquellos que hubiesen entrado en el territorio español, por lo menos es lo que se comentaba, ya os digo que todavía no se ha empezado, no hay nada claro, pero todos los que hubiesen entrado hasta el 31 de diciembre del 2023 era lo que se pretendía. Luego, porque había algunos otros grupos que, a pesar de estar a favor, entre comillas, de esta iniciativa legislativa, ponían un poco el límite en el 1 de junio del 23, pero lo que se había llegado a un consenso que todas aquellas personas que hubiesen llegado hasta el 31 de diciembre del 2023 iban a poder acogerse a esta regularización extraordinaria o regulación masiva, como la ha bautizado la compañera. Vamos a la última pregunta a la compañera que está adelante. Mira, por así uno de los problemas principales que afecta a muchos solicitantes de asilo es que está el problema de que están colapsadas las líneas telefónicas. Muchos, o sea, llamamos, muchos yo llevo más de un año tratando de pedir la primera cita para asilo, o sea, ni siquiera, y llamando toda la tarde y no te contestan nunca. Entonces, ¿qué han hecho por eso? O sea, porque nos vemos obligados mucho a quedarnos sin papeles, hasta yo 3 años ya acá, o sea, la situación. Ya, de hecho, la mayoría ya estamos esperando ya la regularización masiva porque ya el asilo lo hemos tenido que dar por perdido. O sea, pero Es así, no sé, me parece que no sé un tema que esté en la agenda política, la verdad. No sé, a pesar de que hay tanta gente en esta situación y no lo sabemos, la verdad. No sabemos qué decirte más allá de que hay un programa que me llama solo. Y lo pones y está todo el día llamando. Pero que otra cosa... ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que son unas mafias que se encargan Sí. De todas formas, ese tema de las mafias, por lo menos hace un tiempo, las noticias que llegaban era que se habían abierto diligencias y tal contra estas mafias y eso. Ahora, da igual, aunque lo que tenga da igual, es que son tantos los que llaman y tan poca gente que eso, que queda igual, las mafias al final, pues mira, pues lo tienen, pero la cosa sigue como está. No sé cómo decirte más allá de que te mantendremos informada. Lo que la gente alternativa está haciendo cuando hacen esas llamadas al número. Sí, pero no es por la carta. Compañera, lo que la gente está haciendo es capturar las llamadas que hacen, 400, 500 llamadas, se captura, se pone en PDF y se manda por red SAR al Ministerio del Interior, como demostrando que tú estás en posición de solicitar el asilo, pero que no es ya por una responsabilidad tuya, que tú no estás haciendo lo que estás obligada a hacer, sino que es una responsabilidad de la administración. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora seguidamente vamos a dar pase a la mesa de trabajo y emprendimiento. Retiren, por favor. Y como hemos visto que hay varias consultas respecto a los abogados, se puede compartir con ellos.
No, ya tengo 35. Andrés.